Buenas tardes, tarde del viernes, ¿no? El, bueno, pues ya luego hablaremos ya si os conviene mejor, porque nosotros siempre buscando el día que os sea más conveniente, ¿no? Y bueno, pues mañana tenemos un día importante, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues le hemos adelantado un día, pero siempre estamos intentando buscar cuál es el momento más oportuno para vosotros, ¿no? Bueno, pues siguiendo nuestro recorrido, hablando de la catarsis de los remedios florales, esta tarde vamos a profundizar en el castaño dulce, en el sweet chestnut, ¿eh? Que siempre, simplemente cuando lo pronuncia, vienen los momentos de transformación, ¿no? Quiero empezar este encuentro nombrando las palabras que un psicólogo, humanista, Erich Fromm, habló eh, o dijo hablando del sentido de la vida. El sentido de la vida no es más que el acto de vivir en uno mismo, ¿no? Pues son palabras importantes que ahora vamos a profundizar en estas palabras. ¿eh? También Víctor Frank, neurólogo, psiquiatra y psicólogo existencialista, ¿eh? Eh, él nos decía, la búsqueda por parte del sentido de la vida constituye una fuerza primaria y no una racionalización secundaria de su impulso instintivo. Este sentido es único y específico en cuanto es uno mismo, y solo quien tiene que encontrarlo únicamente así logrará alcanzar el hombre a través de un significado que se satisfaga su propia voluntad de sentido. ¿eh? Entonces, bueno, el libro de El hombre en busca de sentido, ¿no? Es un libro que todos deberíamos leer, más que nada, sobre todo en esta época incierta, que nos está tocando vivir, ¿no? Bueno, pues este escritor, mucha de su teoría la basa en el postulado que lo último que se le puede sacar al ser humano es su decisión. El poder de decidir, incluso en circunstancias de extremo sufrimiento, le va a dar libertad al ser humano y le va a dar sentido. ¿eh? Entonces, el hombre es consecuencia de lo que hayamos decidido, ¿eh? incluyendo, incluyendo el potencial, incluyendo ya lo que va en su mochila, ¿no? Entonces, muchas veces en estos estados de sinsentido, ¿no? La angustia aparece junto al miedo, porque realmente, como vamos a ver, estos estados llevan a un encuentro con uno mismo, y esto hace muchas veces que aflore el miedo al encuentro con uno mismo. ¿Por qué? Porque la persona es autorresponsable de su propia existencia. Entonces, el, eh, Víctor Frank nos decía, no puedo negar que la incredulidad y la desesperanza tiendan al abatimiento, pero no hay derecho de ser cobarde, no. La diferencia entre vida y muerte es el valor y este produce esperanza. ¿eh? Entonces, bueno, pues hablando de abatimiento, ¿no? Porque el estado castaño dulce, nos va a permitir, nos va a permitir abordar los casos en los que observemos un estado de abatimiento y desesperación extrema, ¿no? Entonces, la definición de abatimiento, el abatimiento es un estado en la que persona pierde la fuerza física, la fuerza mental, la energía, el ánimo. Entonces se pueden apreciar en los gestos de la persona a nivel físico esa tristeza, ese abatimiento, ¿no? Entonces, pero también, o sea, según el diccionario de la Academia Española, pero también hace referencia, fijaros, a la maniobra que consiste en elevar un sillar, una viga,
u otros materiales pesados que se emplean en las construcciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es el origen? El origen de estos estados. ¿Cuál es el origen? El origen de este abastecimiento que también lo podemos poner como sinónimo, crisis y emergencia, ¿no? Pues normalmente el origen de estos estados se produce siempre a raíz de un acontecimiento, un hecho grave y complejo en la que no hay capacidad de gestión. Es un hecho traumático, es un hecho imprevisible y impredecible, ¿no? Que provoca. ¿El efecto cuál es? Un fuerte impacto emocional. Es lo que llamamos un shock, donde la persona no tiene capacidad de gestión del embate de fuerza energética que entran, ¿no? Entonces, normalmente este abatimiento implica cambios radicales, ¿eh? Cambios radicales que se van a alargar en el tiempo dependiendo, como vemos, sí, del proceso, o sea, sí, del proceso de conciencia o de la conciencia que tiene la persona. Y esto puede ser muchas veces que al ser una cosa que queda en el inconsciente, de ese modo puede cronificarse a lo largo del tiempo, ¿no? Y entonces vemos que independientemente del tiempo cuando se produce, es un estado que genera mucho, mucho sufrimiento, ¿no? Entonces, el abatimiento ya lo vemos, lo entendemos como un breve periodo de angustia y de ansiedad, que comienza repentinamente y el efecto secundario son síntomas físicos, tanto físicos como emocionales, ¿no? Entonces Bach ya nos decía, sus palabras definiendo al castaño dulce, nos decía, parece un momento que tienen algunas personas en los que es tan grande la angustia que les parece absolutamente insoportable, cuando la mente y el cuerpo se sienten al límite de su esfuerzo, ya no dan más. Cuando aparece que solo queda la destrucción y el aniquilamiento. Pues es importante porque cuando asociamos la energía que representa cada remedio con vosotros sabéis, la figura típica, simbólica, que pertenece al inconsciente colectivo. Y en este caso, la energía del castaño dulce la podemos asociar con el arquetipo del ave fénix, ¿no? Es un arquetipo, como todo, universal, ¿no? Y afectado por las diferentes culturas, ¿no? Es un arquetipo, esta figura representa el poder de transformación y de superación, ¿eh? Entonces, os voy a hablar un poco de la leyenda de esta criatura, ¿no? Pero hay distintas leyendas, ¿no? Pero todas hacen referencia, a un nuevo ciclo de iniciación, ¿no? Es decir, y nos muestra como el ave fénix, que el lema del ave fénix, el ave fénix, que renace, que se renueva después de morir, cenizas, ¿eh? Entonces la leyenda, como decía, siempre hace referencia a un nuevo ciclo de iniciación. Su simbolismo es la transformación, la generación, la memoria que extrae de la ceniza, la serenidad y la resiliencia. Entonces, una de las leyendas es que o sea, el ave fénix es un ave milagrosa porque siente la muerte y la prepara con mimo y serenidad para después resurgir de sus propias cenizas de una forma renovada y sanada, ¿no? Y sanada. Entonces, también otra leyenda es el fénix que siente que llega su hora y se prepara para la muerte con aplomo y seguridad, con aplomo y serenidad, sabiendo que esa muerte le lleva a regenerarse, y resurgir de su propia ceniza, ¿no? Incluso
Fijaros, hay también otra historia, otra leyenda, que de la antigua Roma, ¿no? Algunos teólogos como Clemente, el ave fénix, eh, ellos o sea, apoyaban que el ave fénix es un ave que muere consumido por el sol. El sol, desde el punto de vista astrológico, el sol en la astrología siempre se identifica o se asocia a lo que es identidad, ¿no? ¿Eh? Entonces, es, eh, es un ave que muere consumido por su propia identidad. ¿Eh? Entonces, de las cenizas de esa identidad, surge un gusano, ¿eh? que crece dentro de un huevo hasta transformarse en un ave, en un gran águila celeste, ¿no? Y como leyenda ya, Carl Jung, en su libro de los símbolos de transformación, ¿no? Él asociaba el fénix, el arquetipo del fénix, como el alma en su viaje de renacimiento, ¿eh? que representa este ave fénix representa la restitución duradera de las cosas. Es como el sol que pone fin al día, ¿eh? Día tras día. Entonces, son ciclos de iniciación, ¿eh? Porque, como os repito, algo debe morir para dar lugar a un nuevo comienzo, ¿no? Entonces, como vemos ya, los síntomas claves por los que Edward Bach asocia esta energía, con el estado de abatimiento, de angustia, ¿eh? Es la angustia. Con este estado de abatimiento es la angustia. La angustia y el sufrimiento, como os decía antes, siempre surgen a raíz de una situación grave. Entonces, la angustia que siente es fruto de un golpe súbito del destino, ¿no? Entonces, representa momentos en los que se producen cambios radicales, que incluso muchas veces yo lo he observado, o sea, gente que cambian, o sea, le llevan a la persona a un cambio radical en su percepción de la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque llevan consigo un proceso psicológico interno que van a llevar a la reestructuración de la personalidad. Y aunque la naturaleza de este remedio normalmente se lo vamos a dar a las personas no por una cosa crónica, sino por algo un acontecimiento grave que de pronto que ha acaecido, ¿no? Entonces, pero, pero la aparición de un estado castaño dulce muchas veces puede suponer la apertura de un proceso mucho más largo. ¿Eh? La duración de este proceso va a depender de la persona, de su conciencia, de su entendimiento del proceso que está viviendo, o que ha vivido. ¿Eh? Eh, entonces, realmente a mí me gusta mucho un psicólogo catalán, Josep Guard, catalán, español, que él nos decía que él hizo una ponencia muy bonita sobre la energía del castaño dulce, llamando a su ponencia la oscura noche del alma. Y efectivamente, incluso en astrología, la noche oscura del alma se representa cuando en un signo, los tránsitos, a lo mejor la persona pues está experimentando el paso de Saturno por su signo, ¿no? Los que no conocéis astrología, bueno, pues el, Saturno es como nuestro gran maestro, ¿no? Que de una forma o de otra para aprender nos va a traer crisis, nos van a traer cosas duras, ¿no? A través de las cuales nosotros vamos a extraer la lección, ¿no? Entonces, os decía, estos estados, o sea, que de pronto surgen de forma impredecible, ¿no? Invitan a una transformación permanente en el tiempo. Entonces, para superar esta crisis, muchas veces es importante dejar ir, ¿eh? Dejar atrás pensamientos, sentimientos.
mm, acontecimientos, situaciones, personas, o sea, todo lo que suponga que tú entiendes que obstaculizan tu propio proceso, ¿eh? El- por ejemplo, como Maslow nos decía que la crisis existencial es un llamado a la autenticidad, es una oportunidad para descubrir quiénes somos realmente y de lo que realmente valoramos en la vida. Efectivamente, disculpar, voy a ver acá. Yo en mi práctica como terapeuta creo que en esos momentos es una oportunidad también para nosotros, ¿no? De ayudar a quien lo experimenta. ¿A qué? A experimentar y poner en práctica recursos que le permitan gestionar y ampliar su conciencia y dar sentido al sufrimiento que sienten, ¿no? Entonces, la esencia floral, efectivamente, con este objetivo de catarsis, ¿no? Es, suponen una apertura de conciencia, ¿no? Proporcionan claridad mental. Entonces, una vez que la persona amplíe su conciencia, el pasado se percibe como un entramado lleno de experiencias, llenas de cosas que tienen sentido, donde las experiencias vividas ya son parte de este entramado, son parte del proceso y cobran sentido porque la persona entiende, ¿eh? Entiende y aprende de las lecciones vividas, ¿eh? Vividas durante ese proceso. ¿M? Entonces, pasos importantes que tenemos que tener en cuenta para ayudar a superar, ¿eh? Tanto a nivel personal como a nivel, o sea, para los demás, ¿no? Para ayudar a superar esta crisis existencial, el primer paso sería la autoexploración y la autoconciencia, ¿eh? Son realmente herramientas claves que nos llevan a una autorreflexión, ¿eh? Es decir, reconocer de una forma profunda la naturaleza del hecho traumático y su existencia, ¿eh? Porque muchas veces encontramos a personas que la niegan o que no quieren realmente aceptarla. Entonces ahí ya viene el primer paso, porque el primer paso para realmente ayudar en estos casos sería aceptarla, ¿eh? Aceptar y reconocer, ¿eh? Reconocer realmente la naturaleza de esa crisis, incluso el origen. También es importante identificar el origen y los desencadenantes del origen, ¿no? ¿Para qué? Porque efectivamente para evitar volver a caer en el mismo error, ¿no? Entonces, es importante el fomentar y el facilitar ¿eh? que la persona practique y se rodee de recursos que faciliten una atención plena. Puede ser la meditación, puede ser, yo por ejemplo, pueden ser los mandalas, pueden ser la ¿cómo diría? Afirmaciones, mandalas, incluso, por ejemplo, aquí o sea, en estos momentos, es importante cuando la persona no tiene capacidad, a lo mejor, tú como terapeuta, a lo mejor, pues, sientes que a lo mejor no tiene las técnicas, los métodos adecuados, pues realmente, o sea, refiere a la persona, a una persona, a un psicólogo, que tenga los métodos, las técnicas para ayudarle, a sobrepasar este proceso. Yo he tenido casos, efectivamente, con casos también eh, generados por un estado castaño dulce, en los que efectivamente yo sí me he sentido capaz, sí me he sentido capaz y he acompañado a la persona durante el proceso, pero también os digo que ha habido momentos que se me han presentado casos producidos por un estado de abatimiento y de separación extrema, y en las que yo realmente mm, no me he sentido capaz, como profesional, para ayudar a la persona a salir,
a salir de ese estado, con lo cual, pues con frecuencia, yo lo que os siempre comento que realmente que seamos, hay que ser honestos con nosotros mismos, ¿no? Y realmente porque el objetivo de la terapia floral es un tratamiento holista de la persona. Entonces, si tú puedes, adelante, genial. Si no tienes, pues buscar las vías, ¿de acuerdo? Venga, pues, y entonces, como os decía, el primer paso, el autoexploración, autoconciencia y reconocer el origen, ¿eh? Por eso, aquí es muy importante también, por ejemplo, cuando la persona, vosotros observáis a lo mejor una actitud de negación o, o de evasión, ¿sabes? Pues la estrella de Belén, la estrella de Belén nos ayuda a trabajar la resistencia que está poniendo la persona a ese su propio proceso, ¿no? Luego, realmente ser comprensivo con uno mismo, escuchar, valorar, entender tu propio proceso. O sea, qué te llevó a tomar esa decisión o que no esa decisión, a que esos hechos se generaran, ¿no? O entender por qué claro, todo eso porque si no, entonces, oye, es que no, escuchar y valorar el propio proceso. Entonces, o sea, entender por qué pasó lo que pasó, ¿sabes? Eso va a facilitar la evolución, la evolución, el salir de ese sufrimiento, ¿no? Luego, por ejemplo, también es muy importante, en torno a ese hecho, ver cuál es el sistema de creencias, a nivel familiar, personal, social, de trabajo, o sea, es decir, el conjunto de sistemas, porque nuestras creencias, nuestros pensamientos, las creencias que dan forma a nuestros pensamientos, no simplemente son un conjunto, un conjunto de cosas. Entonces, es bueno analizar la naturaleza de ese sistema, que pueden estar ¿eh? ligadas a ese abatimiento extremo, ¿eh? Entonces, porque hay muchas veces que explorando sobre realmente este abatimiento extremo lleva a la persona, a cuestiones existenciales. Y muchas veces analizar esas cuestiones existenciales que salen, por decir, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Que salen a raíz de esas motivaciones que aumentan, o sea, que apoyan el hecho traumático, ¿no? Entonces, es importante ver realmente cuál es la naturaleza. ¿Por qué? Porque es muy importante, a raíz de ese hecho, redefinir tanto meta como propósito, ¿eh? Es decir, es como cerrar una puerta y abrir una ventana, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las metas? ¿Cuáles son los objetivos, que me van a llevar, ¿eh? a una nueva percepción de la realidad, ¿no? Es decir, ¿por qué? ¿A través de qué? De una reevaluación y una redefinición de mi propósito, ¿no? ¿Sobre la base de qué? De establecer un pensamiento positivo y restablecer un pensamiento positivo empleando técnicas, métodos que te permitan, desarrollar estos métodos, ¿eh? Entonces, muchas veces como aconsejar a la persona, pues rodearse de ambientes que proporcionen satisfacción, ¿eh? Eh, porque rodearse realmente de ambientes hostiles que refuercen a lo mejor esas creencias o que refuercen a lo mejor tu estado, el estado de la persona, pues no valen de nada, ¿no? Aquí no son de gran ayuda, ¿eh? Entonces, es importante, como decía, participar en ambientes en los que se hacen espacios donde hay conexiones interpersonales significativas. ¿Por qué? Que van a apoyar a lo mejor y fomentar y estimular la regeneración,
a través de una empatía, de sentirse afectado, ¿no? Y luego, por ejemplo, otra cosa que yo recomiendo también es muy importante en este proceso, practicar el autocuido. Bienestar físico, proporcionarse bienestar físico, bienestar emocional, ¿no? Un ejercicio regular, una alimentación sana y luego cuidar también el cuerpo, dormir lo suficiente, alimentación, o sea, como decía, ¿eh? Y como vamos a ver ahora, este remedio, el castaño dulce, fijaros, puede ser en algunos momentos, cuando ocurre ese hecho traumático, pues realmente el estado emocional que se genera, el abatimiento y desesperación extrema, puede ser completado y en algunos momentos sustituido, ¿no?, por otros remedios, ¿eh?, que actúen como en sincronía, o actúen como en sintonía, siendo su complemento, para ayudar a la persona a salir del abatimiento extremo. Entonces, Eduardo Greco nos decía, cada una de las flores que componen este sistema simboliza una cualidad emocional. Su función es potenciar las virtudes necesarias para que la personalidad se aleje de la enfermedad, elimine los bloqueos y sitúe a la persona en el camino senda de la creatividad. ¿eh? Entonces, la primera flor que vamos a ver que puede actuar como complemento, complemento del castaño dulce, sería la estrella de Belén. Y independientemente que del hecho, vosotros sabéis que la estrella de Belén ayuda, es como Eduardo Mas decía, el técnico que viene a reparar la avería y va justo a lo que es reparar la avería, que es el hecho traumático. Por eso es necesario identificar dónde y cuál es el origen. ¿Para qué? Para restablecer el flujo energético, ¿no? Entonces, Edward Bach, ¿por qué lo llamó la flor del consuelo? La llamó la flor del consuelo porque ayuda a digerir el trauma, a aceptarlo a través de qué, de la conciencia y del entendimiento, ¿eh? Y prevenir los efectos que su no procesamiento puede desencadenar, ¿no? Entonces, eh, por eso Edward Bach le llamó el gran cicatrizante del sistema. ¿Por qué? Porque evitan que los hechos traumáticos acaecidos, que detienen el proceso evolutivo de la persona que lo experimenta, ¿eh?, no dejen huella. Entonces, como os decía, primer paso, reconocer la crisis, su naturaleza, y existencia. Segundo, es aceptación y entendimiento. Luego, ¿a través de qué? De una autoexploración, y de una autoconciencia, para reconocer y aceptar, la angustia que se ha producido. Y luego, por ejemplo, también ser comprensivo con uno mismo, con la persona, escuchar, valorar, entender el propio proceso que estamos viviendo y sentirte que la persona se sienta parte integrante de ese proceso de reestructuración, de regeneración, ¿no? Eh, Porque efectivamente el bloqueo de la persona que se produce en estos casos y en todos, ¿no?, se reside en el inconsciente, es decir, está más allá de su conciencia. Y entonces, al no ser consciente, la flor lo que le va a ayudar es a despertar de su letargo, a ser consciente y entrar en conciencia con lo auténtico. Por eso hay muchas veces que cuando damos estrella de Belén, la gente a lo mejor pues se pueden aflorar a la mente muchos estados, que están inmersos en la mente y que no le hacemos caso, ¿no? Pero que están ahí. ¿Por qué? Porque no están procesados, porque no están entendidos, ¿no? Eh, entonces, al igual que en el castaño dulce, en la estrella de Belén, el hecho de que le damos esta esencia, ¿por qué? Porque la herida sigue abierta sin cicatrizar y aquí se prolonga en el tiempo. ¿eh? Con lo cual muchas veces
fijaros, yo he visto gente con enfermedades crónicas, pero de tiempo, y investigando y indagando un poco en su historia, nos podemos encontrar realmente con que esa enfermedad crónica tiene la base sobre unos hechos traumáticos acaecidos, no aceptados y que han permanecido durante el tiempo, ¿no? Pues otra de las esencias que nos podrían ayudar, además del, de la estrella Belén, sería también la grimonia, ¿eh? Es la actitud que podemos asociar a un estado de grimonia es una actitud de enmascaramiento, ¿eh? Inautenticidad, este enmascaramiento es el mecanismo de defensa que la persona adopta para huir del conflicto interno que se generó a través del acontecimiento grave. ¿Eh? Entonces, cuando observemos que la angustia se genera a raíz de un acontecimiento grave, ¿eh? Y se mantiene oculta en el tiempo, porque su actitud, imaginaros una persona pues que a lo mejor tiene una intensa vida social, ¿no? O siempre que le preguntas por, a lo mejor por en concreto, por ese hecho traumático que ocurrió, la persona te va a decir, no, no pasa nada y tal, cuando realmente hay una verdadera angustia interna, ¿no? ¿Eh? Entonces, el, cuando observemos que la angustia se genera se genera el- por un ocultamiento, ¿eh? ¿Por qué? Porque ese ocultamiento señala, manifiesta que no se ha procesado, ¿eh? Entonces podemos ver cómo en este caso, un castaño dulce en el tiempo se extiende a una grimonia, porque efectivamente los hechos que hicieron o que dieron origen al hecho, a la situación de angustia fue uno, pero se ha mantenido, no se ha aceptado, no se ha entendido, no se ha procesado, y entonces realmente la persona lo mantiene en el tiempo, ¿no? Entonces, como decía, siempre la base, la actitud del agrimonio, se basa en lo oscuro, en lo oculto, en lo enmascarado. ¿Eh? Y luego, en muchos casos, como decía, buscar la vía de escape. ¿Mm? Entonces, eh, Nogal, otra de las flores que nos pueden ayudar, eh, y Nogal, o sea, ya la podemos asociar a la palabra regeneración y todos los procesos de regeneración, ¿no? Es importante la capacidad de adaptación de una persona ante lo nuevo, ¿no? Porque cuanto mayor sea la adaptación y cuanto mayor sea el iniciar nuevo horizonte, mayor va a ser su capacidad de regeneración, ¿no? Entonces, los estados de abatimiento y desesperación implican muchas veces situaciones de corte y adaptación ante los cambios radicales, ¿no? Entonces, el sufrimiento en estos casos va a depender, como decía, de que la persona esté abierta a este periodo de cambio y de adaptación, que acepte los cambios que se están produciendo, lo entienda, ¿eh? Y integre en su día a día, ¿no? Eh, Luego, por ejemplo, otra de las esencias importantes, el mimo. Mímulo, porque es cierto que ninguno de nosotros somos adivinos, ¿no? Y un estado de abatimiento extremo producido por un hecho impredecible, puede llevarnos a perder la confianza en el futuro de venir, ¿no? Entonces, incluso en pensar, o sea, en no pensar en el desarrollo positivo, en el desarrollo positivo, sino que hay un miedo a realmente qué va a pasar luego, ¿no? Entonces, y eso genera un alto grado de sufrimiento, ¿no? Entonces, este miedo, muchas veces, ¿por qué la persona no actúa? ¿Por qué inhibe la acción?
¿Por qué no ha introducido cambio en su vida? Porque el miedo la bloquea. El miedo a afrontar las nuevas situaciones, eso es lo que le está bloqueando, ¿no? Pues a raíz, muchas veces, y la época que estamos viviendo realmente, eh, o sea, yo creo que cualquiera de nosotros estamos viviendo, eh, estamos viviendo duelo, estamos viviendo transformaciones, estamos viviendo que hay que aceptarlas, ¿no? Que no nos podemos resistir a ellas, ¿no? Y entonces es importante que imaginar la vida como una partida de ajedrez. Si realmente yo estanco mi vida, realmente no voy, me salgo de la partida, porque no, pues no estoy jugando mi partida, ¿no? Pero sin embargo, si uno es consciente realmente de las cosas impredecibles que hay que aceptarlas y que hay que adaptarnos a la nueva situación, ¿no? Pues esto nos va a permitir, lo primero, evitar los estados de abatimiento y generación y desesperación. ¿Por qué? Porque ya le he dado conciencia y ya, o sea, ya he abierto la puerta del entendimiento, ¿no? El arquetipo del mímulo es importante, el héroe interior, ese héroe que cada uno llevamos dentro y en las situaciones más adversas, ¿eh? no hace no hace observar las adversidades de la vida, cotidiana, con la confianza que cuando llegue el momento vamos a tener todos los recursos necesarios para hacer frente a cualquier cosa, ¿no? Entonces, el mímulo, pues ya sabéis, la lección del mímulo, ¿eh? Es una emoción básica, es una emoción de supervivencia y es confianza en la vida, confianza en tu recurso, confianza en tu potencial, ¿no? ¿Para qué? Para poder realmente, porque la vida se controla y se gestiona desde la confianza, desde la fe, ¿eh? Luego, por ejemplo, en complementos, pues fijaros, en momentos de abatimiento y desesperación extremo, también es importante achicoria. Achicoria, chicory, porque el castaño dulce nos lleva a una transformación, queramos o no, ¿eh? Y entonces, con frecuencia, superar esa crisis existencial es importante dejar atrás o desligarme o desapegarme de una serie de sistemas familiar, de pensamiento, o sea, es decir, cosas que están arraigadas en mí y me bloquean el proceso de evolución, me producen estancamiento, ¿no? Entonces, realmente es importante, como ya decía antes, para realmente hacer una reevaluación, es ver qué hay dentro, ¿eh? ¿Qué hay dentro? Y qué es mío y qué no, ¿eh? Porque muchas veces los sistemas de creencias efectivamente no han venido impuestos, ¿no? No nos lo han transmitido. Muchas veces a lo mejor pues no hay coherencia entre cómo yo percibo, cómo yo veo la vida y realmente lo que representa esa creencia o ese sistema, o sea, esa creencia, ¿no? Entonces muchas veces el antídoto, ¿cuál es? Soltarla, soltarla, ¿no? Y luego ya, pues para finalizar con los complementos, yo hablaría también, realmente, mira, es decir, os propongo esta esencia como complemento del castaño dulce, ¿no? Pero lo más importante es el proceso individual que cada uno está viviendo, ¿eh? A mí, desde mi experiencia, yo os he nombrado estas flores porque con frecuencia pues sí, me han salido, ¿no? Se la he dado a la persona, pero realmente aquí nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? Y entonces es importante que cada uno, o sea, cada uno, lo más importante en esto es la persona que tienes delante y el proceso, ¿eh? que tienes delante. Entonces, tú decides cómo abordarlo, ¿eh? Entonces, vamos a hablar de Aulaga, Aulaga la desesperanza y la claudicación, ¿eh?
pueden estar presentes y las veréis a lo mejor las vais a ver en algunos casos, ¿no? Eh, como consecuencia, como consecuencia de la fe, o sea, de la desesperación, del sufrimiento, la persona pierde la fe, ¿eh? Y la persona se desampara. ¿Por qué se desampara? Porque claudica, porque piensa que ya no puede haber solución, ¿eh? O que ya no puede haber solución para ese conflicto que está viviendo, ¿no? Entonces es como la esperanza aquí, la falta de esperanza sería como el efecto secundario del hecho traumático. Es como, sí, esperemos que o sea, después de un hecho traumático, es cierto, una de las emociones que puede surgir es, como decía siempre, que la repetición hace el hábito. Y a lo mejor a raíz de un hecho traumático, que a lo mejor no es la primera vez que te pasa, es la segunda, ¿no? Y de pronto pues ya la persona es como, y de ahí otra vez, ¡bum! Y tira la toalla. Y entonces en ese momento nosotros como terapeutas, tenemos que aprender a llevar a cabo una labor de contención con la persona, ¿eh? Porque es importante mantener o sea, en todo momento, el interés de la persona en la toma de la esencia, ¿no? Bueno, pues con esta esencia terminamos, terminamos este encuentro. Espero que la información mejore vuestra práctica, ¿eh? Y nos vemos en el próximo encuentro.